Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy estamos en el Retiro, en un parque de Madrid. Hace un día espléndido para poder hablar de liderazgo. Y lo vamos a hacer de una manera un poco particular, porque quizá hablemos un poquito de habilidades, pero no es el objetivo de hoy, ni mucho menos hablar de herramientas. Hoy vamos a hablar de liderar desde lo profundo y sobre todo teniendo en cuenta pues, algunas cosas que son patrones automáticos que muchas veces nos hacen ir en piloto automático y eso no suele ser buen compañero. Y para ello tenemos una mujer, para mí, excepcional, una mujer que conozco desde hace mucho tiempo, la he seguido, ha sido mi coach, es profesora, ella es coach profesional, ella es Judith Jansen, y nos va a hablar de esto desde una mirada quizá muy diferente, pero muy particular y muy positiva, creemos nosotros. Ya sabéis que la filosofía de Sofira es intentar parar al máximo, reflexionar para poder tomar mejores decisiones. Así que empezamos con el episodio. Judith, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como digo, vamos a hablar de liderazgo desde una perspectiva un poco diferente. Sí que nos gustaría no dejarnos nada por el camino, que sea una conversación profunda, dinámica, pero que hablemos de lo que hay que hablar. Hoy no me gustaría hablar de habilidades, ya hemos hablado muchas veces, y sí que me gustaría hablar pues, un poco del proceso que tiene que tomar un líder para pues, estar un poquito más conectado con su interior y de esta manera poder impactar mucho mejor a otras personas, al exterior. Pero bueno, antes de empezar, pues como siempre, me gustaría que nos contaras un poquito pues quién eres tú, de dónde vienes y un poco también, haciendo referencia al nombre de tu empresa, Yutarn, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso para ti y ¿de dónde vienes? Ya, es una buena pregunta. ¿Por dónde empiezo? Bueno, soy holandesa, ahí empezó la historia. Nací en Holanda hace unos cuantos años ya, pero vivo ya desde hace 15 años en Madrid. Y en el medio han pasado un montón de cosas. Siempre pensaba que quería trabajar en recursos humanos. Entonces estudié recursos humanos, mi primer trabajo en Holanda fue en recursos humanos, me gustó bastante, aprendí un montón, crecí rápido, pero cuando falleció mi madre, cuando yo tenía 25, necesitaba explorar otros horizontes, como sentí que la vida puede ser muy corta de repente y me hizo muy consciente de la falta de tiempo, que quería salir fuera del país y conocer otros mundos. Entonces empezaba a buscar trabajo fuera y justo salió una oportunidad de ir a Buenos Aires. Me fui, dejé el trabajo en Holanda, me fui sin hablar español, sin tener trabajo y me fui sin más a la aventura. Y justo ahí, en el principio, tenía demasiado tiempo porque todavía no hablaba el idioma, no tenía todavía muchos amigos, no encontraba trabajo porque no hablaba el idioma, entonces mucho tiempo para pensar. Y desde la distancia de Holanda me empezaron a venir un montón de reflexiones. El parar fue necesario, ¿no? Porque en Holanda siempre estaba en modo on, siempre haciendo un montón de cosas, pasaron también muchas cosas en mi vida. Y por primera vez estaba lejos de eso y pude ver las cosas con perspectiva. Todavía seguí en recursos humanos, pero ya rápidamente me di cuenta que este no era mi futuro. Trabajaba en IBM y realmente me pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Aguanté unos meses, 9 meses. En el principio pensaba, tengo que poner más energía, más énfasis, más de mí. Vi que nadie quería hacer un cambio cultural, por lo cual me habían contratado y ya llegó un punto donde estaba tan cansada y tan frustrada que tomé unas vacaciones, me fui a Holanda y desde la distancia otra vez vi claramente que esto no es lo que quería. Además, cuando falleció mi madre, la había comprometido de no quedarme colgado en cosas que no me hacen feliz. Entonces, hay que cumplir con eso. Entonces volví un domingo, el lunes fui a la oficina y renuncié, sin más. Y no soy una persona particularmente rica, me siento muy rica, pero de dinero no. Vamos. Entonces tenía más o menos 2 meses para pagar mi alquiler. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Porque en Argentina, si renuncias, te mandan directamente a casa. No es que terminas a fin de mes o lo que sea, no. Entonces, lunes al mediodía estaba de vuelta en casa y dije, ¿y ahora qué hago?
Entonces pensaba, bueno, lo más fácil es volver a buscar un trabajo en recursos humanos, más de lo mismo. Pero todo mi interior me dijo, esto no va a ser feliz. Y lo que más quería hacer es ser coach, pero siempre buscaba excusas. Todavía soy demasiado joven, no tengo suficiente experiencia, todos los buenos coaches que conozco son ya mayores o tienen pelos gris o no sé, ¿no? Excusas. Y dije, saco las excusas. Entonces tomé la decisión, empecé mi propia empresa U-Turn, justo por quizás mi propio giro de vida. Y ojalá pueda ayudar a otras personas a dar un U-turn en la vida también, ¿no? Un gira en U, cuando quieran y a su manera, obviamente. Y así empezó, entonces me puse como a estudiar para certificarme como coach, obviamente, coaching coactivo, y bueno, la aventura seguía. Poco después de empezar por mi cuenta, nos mudamos a Madrid, otra vez empezar desde cero. No fue nada fácil porque sin contactos ni nada de eso, pero estaba súper decidida en mi camino. Como que nada me mueve de ahí. Y bueno, ahora ya 15 años más tarde estoy súper feliz y agradecido por el camino. Sí, yo creo que a veces cuesta mucho tomar estas decisiones de, pues eso, tienes una vida estable, pero siempre como que tenemos ahí dentro hay algo que me falta, o hay algo que no me termina de hacer feliz, o hay algo que me genera ruido. Y tomar una decisión, y yo creo que tomar una decisión desde estar, por ejemplo, en tu ciudad, pues es mucho más sencillo, es complicado, pero es mucho más sencillo, pero yo creo que tomarla fuera, en otro país, con otro idioma, creo que muy joven, pues es quizá más complicado. Por eso yo creo que es una decisión todavía mejor tomada casi desde la profundidad, porque sabes que estás tomando una decisión tan complicada que luego yo creo que te hace responsable, ¿no? de esa decisión. Ya, pero tuve la suerte que la mayoría de mis amigas en Buenos Aires eran artistas. Una muy querida amiga mía es bailarina árabe, tenía una escuela de danzas, otra es fotógrafa, otro es modelo, entonces había un montón de gente que tenían profesiones muy diferentes al mundo de donde yo venía. Y les vi con mucho propósito, con mucha pasión, con poco dinero, ¿vale? Pero muy feliz. Y dije, yo quiero eso. Entonces cambia completamente la idea de qué es éxito, ¿no? ¿Cuánto dinero realmente necesitamos para ser feliz? ¿No? ¿Y por qué no podemos trabajar de lo que nos hace bien? Entonces, muchas preguntas y muchas respuestas. Sí, fíjate, esto que estás diciendo para mí es una cosa importantísima. Yo soy de un pueblo, de Segovia, un pueblo pequeño, y a mí, por ejemplo, esto me ayuda mucho también a tomar muchas decisiones, aunque parezca que no. Yo luego con los años, cuando era joven pues no lo veía tan claro, pero ahora con los años sí que me he dado cuenta de ver a gente con otros oficios, en otras disciplinas, en otras cosas que no tienen nada que ver a lo que me he dedicado yo, la tecnología, al mundo de los negocios toda la vida, oficina, pues los procesos de oficina y demás, pues me ha permitido el ver cómo hay otras personas con otro propósito que disfrutan de la vida de otra manera, sin necesitar tanto, y a mí eso me ha ayudado a tomar decisiones. Es que al final es un poco lo que te estás diciendo. Qué importante es eso y qué recomendación también, saberse rodear de gente que está en otros mundos diferentes. La diversidad creo que también ayuda mucho a tomar decisiones. Totalmente. Bueno, buena reflexión. Quiero ir ya un poco avanzando a la parte más del coaching, pues para empezar a tratar el tema este que introducía al principio de, oye, vamos en piloto automático, ¿cuáles son esos patrones? Tú llevas una trayectoria de 15 años, pues habrás estado con miles de personas, algunos pues más cercanos con procesos de coaching, pero bueno, sobre todo hablando con mucha gente y observando qué hay ahí. ¿Qué son estos patrones? ¿Tienen un nombre? ¿No? ¿Científico? ¿Qué pasa? ¿Qué nos hace esto? Ya, muy buena pregunta, ¿eh? No sé si tiene un nombre científico, pero sí creo que todos tenemos patrones automáticos, porque tampoco podemos ir pensando sobre todo lo que hacemos con tal conciencia, ¿eh? Nos costaría demasiado energía. Creo que el cerebro intenta automatizar lo máximo que puede y por eso es necesario también que hacemos algunas cosas en forma automática. Pero creo que los comportamientos a los cuales tú refieres son estos que quizás no son de todo útiles, ¿no? Entonces yo creo que durante toda la vida desarrollamos algunos comportamientos porque pensamos que así vamos a ser queridos, aceptados, exitosos o lo que sea, cada uno a su manera. Y ya empieza desde muy joven. Y estos comportamientos a veces nos han servido en momentos difíciles de superar,
pero quizás en el momento de hoy, del aquí y ahora, donde el contexto es muy diferente, ya no nos sirven tanto, o es más, ya nos están bloqueando a quién queremos ser, ¿no? Puedes nombrar un montón de ejemplos de este tipo de comportamientos. Autoexigencia, por ejemplo, o exceso de responsabilidad, o dudar de ti mismo, o cualquier adicción, sea workaholic o cualquier otra adicción que puedes pensar, ¿no? Algunos mejor vistos, algunos no tan buen vistos, pero hay un montón de comportamientos que utilizamos para quizás conseguir amor, aprobación, reconocimiento, o para no sentir dolor y evitar el sufrimiento de esta manera. Qué importante. Esto que estás diciendo yo creo que es muy profundo. Y yo creo que está muy relacionado con esta filosofía que nosotros tratamos de imponer un poco y de lo que venimos hablando es de parar, o sea, la importancia de saber parar para muchas cosas. Probablemente también cuando consigues parar, y yo luego lo veo así, cuando consigues meter un mecanismo de parada en tu vida, que es difícil porque vivimos una inercia complicada, darse cuenta de estas cosas, ser un poco consciente de pues, qué tenemos, cómo somos, porque yo creo que muchas veces yo sigo pensando y muchas veces me doy cuenta de que todavía no sé al 100% de cómo soy yo, y mira que intento reflexionar, llevo muchos años intentando parar y tener orden a mi cabeza, pero nunca voy a llegar a saber cómo soy, creo que es imposible. Yeah. Pero claro, eso haciendo un ejercicio de saber, pero yo creo que la gente, el mundo no nos deja parar la inercia, entonces muchas personas no saben ni un 1% de cómo son, entonces claro, esto les impide, en este caso hablar de liderar, no sé yo si eso es muy conveniente, no sé si puedes liderar cuando tú mismo no sabes cómo eres, no sé, te lo pregunto a ti, ¿esto es posible? Yo estoy muy de acuerdo, porque yo creo que todo empieza por uno mismo. Si yo no soy capaz de liderarme a mí mismo, ¿cómo pienso liderar a otros? ¿No? Es casi imposible. Y liderarme a mí mismo ya es un reto suficientemente grande, creo yo, y será un trabajo para toda la vida, el conocerme más, el descubrir más cosas de mí, y cosas van cambiando también, ¿no? Pero solo si yo hago el trabajo interno, yo puedo tener quizás un impacto, ojalá, en los demás. Pero solo así, porque pretender que vamos a liderar a otros sin hacer el trabajo tú, yo no creo en eso. No, yo tampoco. No. Y yo creo que es que, o sea, científicamente, si nos ponemos en un modelo científico, yo creo que se podría demostrar que es imposible. O sea, porque yo creo que si no tienes controlado, o sea, si no te conoces, yo creo que no se pueden controlar las emociones, no vamos a hablar hoy de emociones, pero no puedes controlar emociones, no puedes controlar pues estos automatismos que tienes, tus propios sesgos, un montón de cosas que hay ahí que nos impiden ver con claridad, entonces lo es muy complicado. Entonces, ¿esto cómo lo trabajas tú, por ejemplo, con un líder cuando está iniciando un proceso? Oye, pues yo quiero empezar a parar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo creo que es fundamental mirar con mucha tranquilidad y sí, calma, seguridad a la persona tal cual como es. Invitarle, por ejemplo, a dibujar su línea de vida, de qué ha pasado en tu vida y cómo te ha afectado emocionalmente. Y después, en esta misma línea de vida, que puede ser en dibujo o hablado, descubrir qué patrones recurren cada tanto los patrones positivos que te sirven, que te ayudan, que te hacen conectar contigo mismo o con los demás, y también los patrones contrarios, patrones que te hacen desconectar de los demás o de ti mismo, o dañosos o tóxicos directamente, ¿no? Y mirar con otras gafas a tu propia línea de vida para descubrir estos patrones en automático, porque solo lo puedes ver cuando ya no son automáticos, ¿no? Cuando dices, ok, ya lo estoy viendo, lo puedo desapegar, me puedo desapegar de eso, entonces si me puedo desapegar de eso, ya también puedo tomar una decisión. No es tan fácil cambiar el comportamiento después, ¿no? Pero todo empieza con tomar conciencia. Ah, yo tengo un patrón que a veces respondo de forma impaciente, por ejemplo. Ok, vale, ya lo estoy viendo. Después, paso siguiente es de dónde viene eso, ¿no? No tanto en forma terapia, que aún así también lo puede hacer, pero en coaching el foco es más bien en el aquí y ahora. ¿Cuál es el motivador de este comportamiento?
Y generalmente hay un miedo súper profundo por debajo de este tipo de comportamientos. Un miedo o una creencia limitante, que puede ser un miedo al rechazo, miedo a no sentirse aceptado o querido, miedo a ser abandonado, miedo a sufrir, miedo a ser vulnerable, de todo. Pero miedos que son muy universales para cualquier ser humano. Al final todos queremos pertenecer. Y entonces hacemos grandes locuras para conseguir eso, ¿no? De sentirnos queridos. Entonces, este comportamiento, los pilotos automáticos encajan ahí. Lo hacemos con la intención de recibir reconocimiento o aceptación, pero muchas veces causan lo que más tememos. Sí, joder, esto es muy interesante. Al final, sí, yo también estoy de acuerdo que casi todo en la vida tiene que ver con los miedos que, primero, los que nos hemos metido nosotros, otros los que nos mete la propia sociedad, tus círculos más cercanos o más lejanos, el trabajo, bueno, experiencias que vas teniendo, al final te vas acumulando de miedos que son lo que te hacen como protegerte, poner capas y protegerte. Sí, escudos, claro, ¿no? Son escudos. Ahí yo quería preguntarte, porque para mí creo que esto quizás es una cosa muy profunda y una cosa que ayuda sin duda, pero que muchas veces yo creo que esto en el mundo empresarial, no sé dónde se separa la línea entre la terapia, el coaching, cómo se ve esto, porque ahí puede haber no sé, no lo veo yo muy claro. Vale, sí, lo entiendo. En el coaching intentamos no mirar demasiado hacia el pasado, porque ese ya sería más bien el terreno de terapia. En el coaching pensamos más, ok, en el aquí y ahora, ¿qué te está afectando? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo te está afectando? ¿Qué impacto tienes en tu entorno? ¿Y dónde te gustaría estar? Y después ver, ok, ¿qué se puede meter en el camino para llegar a donde quieres estar? Con terapia miras mucho más hacia el pasado, vuelves a momentos que has vivido, vuelves a sentir lo que en aquel momento no pudiste sentir, ¿no? En un entorno seguro. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, yo no hago terapia en el mundo de las empresas, hago coaching, que es muy distinto. Bueno, es muy interesante. Vamos a abrir ahora un melón importante y profundo, que si ya estábamos hablando de cosas profundas, que son un poco los miedos, un poco esto de los hábitos un poco automáticos que no te permiten ver y no te permiten tomar buenas decisiones ni liderar a nadie, yo quiero introducir otra variable en la ecuación, para complicarla, que es esta parte del perdón. Entonces, un tema del que yo creo que se habla poco, de manera oficial, digamos, de cara a la galería, pero de manera que no se ve. Yo creo que todo el mundo lo piensa, todo el mundo es como algo muy importante, el perdonar, siempre nos lo han dicho, ¿no? Desde pequeños, hay que perdonar, o sea, pide perdón, o sea, te lo dicen de manera indirecta, pero al final es como que te están llevando a eso. Pero llega un momento en la vida en el que yo creo que nos hacemos mayores y es como el perdón empieza a darnos es algo como que te hace vulnerable, o sea, el perdonar, ¿no? O sea, oye, yo si te tengo que perdonar ya soy vulnerable, ¿no? Pero tú fíjate, esto de manera interior también, o sea, todas las cosas que tenemos que no perdonamos y que tenemos ahí, que para mí esto es una de las causas también del por qué no podemos liderar bien. Entonces, quería hablar de esto porque yo sé que tú eres experta en estos temas y bueno, por lo menos sí que te has formado y bueno, yo lo tratas y te escucho hablar de esto y en alguna conversación que yo he tenido contigo lo hemos hablado. Entonces, bueno, abrir este melón, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, evidentemente es un área, un enfoque muy importante en mi trabajo, porque yo sí creo mucho en el poder del perdón. Todos llevamos mochilas enormes de mucho lastre, de mucho peso, de cosas que hemos vivido y que si no somos capaces de perdonar, seguimos llevando esta mochila pesada. Es tu decisión, lo puedes llevar hasta siempre, ¿vale? Como tú veas. Pero a lo mejor hay una otra manera de vivir la vida más ligero, tomando decisiones conscientes de soltar la mochila pesada. Y lo que hay en la mochila depende de cada uno. Puede ser cosas de tu familia, de origen, puede ser cosas que te has hecho contigo mismo, cosas en el trabajo, lo que sea. Generalmente hay un montón de cosas acumuladas en estas mochilas. Pero yo creo que el perdón es una decisión consciente que uno puede tomar para aligerar el viaje. Y no es nada fácil.
No es nada fácil. De hecho, te quería comentar, o sea, te quería preguntar cómo haces esto, porque yo sé que tú haces sesiones específicas en las que juntas a un montón de personas que se apuntan de manera proactiva. Este tipo de personas, ¿cómo son? ¿Qué patrón encuentras tú ahí? ¿Y por qué se apuntan ahí a estos cursos y qué pasa dentro de esos cursos? Ya, hay que venir para saber, obvio. Bueno, generalmente es gente que ya van un poco en círculos en la vida, que siente que algo no está bien, que saben que hay un peso en la mochila, pero no saben cómo liberarse de eso. Muchas veces la gente dice, bueno, suéltalo, ya pasó tanto tiempo. Vale, cuéntame cómo. Un clásico, ¿no? Suéltalo. Ya, suéltalo, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo también en mi vida tuve que pasar por varios procesos de perdón, pero uno particularmente duro con mi padre. Y pensaba, pero qué duro es eso, porque nadie me lo explica cómo hacerlo. Y en aquel entonces todavía no era tan abierta para pedir ayuda. Probablemente una de mis respuestas automáticas es no pedir ayuda. Ya no, pero en aquel entonces sí. Entonces yo lo hice a mi manera, pero después pensaba, pero si yo he encontrado una fórmula que funcione para mí, ¿por qué no lo comparto con otros para que puedan beneficiarse de eso también? Entonces el curso que creé se llama Soltando Lastres. Está diseñado basado muy en mi propia experiencia vital, toda la experiencia que tengo de cursos de autoliderazgo, etcétera, pero sobre todo de mi propia experiencia vital. Y intento llevar gente por un viaje de elección consciente, donde pueden vivir sus emociones que quizás nunca han podido sentir, para que después puedan decir, ya, suficiente, lo he sentido, ahora estoy en el punto donde puedes sacarme esta mochila. Y bueno, es un curso muy profundo, como te puedes imaginar. La gente viene generalmente con bastante miedo al primer día, pero las caras cambian. Entonces, en la versión online saco una foto al inicio y uno al final y las caras parecen otras personas. Claro, sí. Yo creo que también es que, claro, es que esto te tiene que afectar cuando tienes algo metido en la cabeza que no te permite, que te genera mucho ruido. Yo creo que es que también es que al final eso te lleva por delante el físico, ¿no? Sí. Entonces cuando sueltas, esta es la típica de he soltado. Cuando le dices algo a alguien que lleva mucho tiempo ahí, es como que te libera y te cambia todo. Yo creo que la vida te cambia radicalmente en el momento que liberas. Cambia la cara, la postura, la sonrisa, todo. Claro. Sí. Y esto en el mundo empresarial, porque esto, claro, esto es más de manera en abierto, ¿no? Lo que decía, la gente de manera proactiva se apunta ahí, pero esto en el mundo empresarial, ¿lo tratas también? Sí, pero no lo llamo perdón. No, bueno, claro. Ahí... Porque seguramente me mandan directamente fuera. No es un término popular, lamentablemente. En el mundo es más popular ser así, no sé, bruto, o no sé qué piensa. Aguantar, ¿no? Ser resiliente. Ser resiliente. Las palabras... Sí. Perdón no es muy popular. Tampoco en el curso vienen miles de personas, Digo, no, la gente creo que no quiere hacer el trabajo desagradable, de mirar profundamente dentro y menos a emociones desagradables. Pero en el mundo empresarial hay un montón de conflictos, hay mucho potencial de perdón. Entonces a lo mejor no lo llamo perdón, lo llamo más resolución de conflicto. ¿Por qué no? Bueno, no, pero está bien también. O conversaciones valientes, sí. O lo que sea, pero hago el trabajo del perdón, aunque no lo llamo así. ¿Y cómo es una conversación valiente? ¿Cómo definirías una conversación valiente para resolver un conflicto? Bueno, hay son muchas cosas que puedes decir aquí, ¿no? Uno es no entrar con tu juicio ya hecho, porque cree que es la trampa de hoy, que la gente rápidamente ya han etiquetado a otra persona, le ponen un juicio y ya. Y basado en este juicio ya toman unas acciones. Pero ¿qué pasaría si podemos posponer nuestro juicio? Y quizás también en vez de ya asumir o pensar o juzgar, preguntar más, con curiosidad, con apertura, ¿no? Entonces para mí la conversación empieza más bien indagando, ¿no? ¿Qué ha pasado o cómo lo ves tú, etcétera, etcétera? Esta es una parte. Intentar entender de dónde viene el otro. Pero claro, ya estoy pidiendo mucho, ¿no? Que una mirada más compasiva hacia el otro, con ganas de entender el otro, no con ganas de tener razón. Después, otra cosa creo que es importante saber
tener estas conversaciones de forma adecuada. Hablar de ti, hablar del impacto en ti, no juzgar al otro como si fuera un malo o lo que sea. Entonces, conectar mucho con tu propio sentimiento. Ha pasado esto, me he sentido así, lo que necesito yo de ti es esto, pero que sobre todo sea un diálogo, no un monólogo. Bueno, al final, yo aquí, por lo que veo, o sea, muchas de las cosas que dices, nosotros al final lo asociamos un poco al pensamiento crítico. Tiene mucho que ver con, y nosotros lo centramos también en el pensamiento crítico en de la calidad de las conversaciones. Al final, o sea, una toma de decisiones hecha y habiendo aplicado un pensamiento crítico, pues requiere de esto, o sea, de conversaciones de alta calidad, y para poder haber conversaciones de alta calidad, nosotros al final pues hablamos un poco de esto, de los sesgos, pues efectivamente que no, o sea, tú no estés esperando a que termine el otro de hablar para imponer tu opinión, sino que escuches lo que es, y entonces al final vas generando como un diálogo que se genera un debate, pero es un debate sano en el cual pues cada uno tiene diferentes puntos de vista, pero en esos puntos de vista vamos buscando un poco lo que nos une y el objetivo que es común para todos. Entonces, para mí eso tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, que es como nosotros lo estamos tratando, pero seguramente el pensamiento crítico, bueno, habla de muchas cosas, pero que tenga mucho que ver también con esto, es con aceptar con quién estás hablando y aceptarte a ti. Y yo creo que muchas veces el problema no está tanto, no sé qué opinas tú, no está tanto en aceptar al otro, sino es que no te aceptas a ti mismo. Sí, esto nos cuesta mucho. ¿Por qué será? Bueno, pues otra vez volvemos a lo del principio, ¿no? Sí. A todos los miedos que tenemos, a todas estas cosas, y es exactamente otra vez lo mismo, el no parar. Entonces esto es un bucle, o sea, que puedes ir para adelante y ver a dónde te lleva, pero luego tiras para atrás y llegas otra vez a la misma conclusión. Pero para mí fue un gran descubrimiento que puedes tener compasión para ti mismo. Suena raro si lo digo así, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos que tener comprensión, compasión para los demás, pero olvidamos un poco a nosotros mismos. Pero si yo soy muy autoexigente y duro conmigo misma, ¿cómo soy capaz de tener compasión para los demás? Para mí es como un continuo. Claro, sí que al final yo creo que todo parte, volvemos al inicio, que todo parte de uno mismo, de este autoliderazgo, de este saber autorregularse en situaciones complejas, bueno, en muchas cosas. Al final yo siempre digo que la vida, o sea, el mundo profesional forma parte de tu vida y la vida es una carrera de fondo en la cual tú no puedes ir corriendo rápido siempre. No. Puedes correr muy rápido, pero te necesitas dosificar porque si no, no vas a llegar. Y lo que yo creo que nos pasa muchas veces es que intentamos correr rápido, nos cansamos y luego vienen los problemas de burnout y todas estas cosas que se hablan. Entonces, volvemos otra vez al punto en el que yo digo hay que buscar un momento de parada. Sin duda. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Tú qué recomendarías a una persona que está ahí, que se ve, pues que está en un punto de, oye, yo creo que necesito parar como mínimo para respirar porque hay algo que me falta? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esta persona? Y luego, bueno, ya veremos, luego cada uno tiene sus cosas y tiene su proceso, pero bueno, ¿cómo sales de esta inercia que muchas veces va tan rápido? ¿Qué hay que hacer ahí? Ya. Pues yo veo mucha gente muy desconectado de su cuerpo, ¿no? En general. Y quizás más en las grandes empresas. Porque si realmente estás conectado con tu cuerpo, con lo que tu cuerpo pide o necesita, quizás no aguantarías el ritmo de trabajo o el exceso de cosas que hoy en día las grandes empresas piden. Y no sé si es muy popular lo que digo, pero nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar. Nos transporta a todos sitios y generalmente tiene mucho más sabiduría que mi mente puede tener. Empieza a dar señales, primero pequeños, ligeros, muchas veces ya lo vamos ignorando. Digo, ahora no me conviene tener dolor de cabeza, me tomo un paracetamol y sigo trabajando, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero generalmente si no escuchamos la necesidad real de nuestro cuerpo, los señales cada vez van a ser más grandes, ¿no? Ojalá podamos conectarnos antes, ¿no? Y leer los señales cuando surgen en el primer momento. Entonces, para mí es cómo puedes generar un hábito donde puedes conectarte a diario con tu cuerpo. Observar cómo está tu cuerpo, ¿no? Y puedes simplemente, yo por ejemplo, todos los días me respondo 3 preguntas, ¿vale? Y quizás este es lo que podemos dejar también a la audiencia. Primera pregunta es, ¿cómo me siento hoy?
Y cómo me siento refiero a emociones o sensaciones físicas. Y piensas, es una pregunta muy fácil, pero cuando yo empecé a hacer este hábito me costó nombrar mis emociones, porque no estaba muy acostumbrado. Claro. ¿No? El cuerpo ya casi olvidado, ¿no? Entonces, noto tensión en las piernas, lo que tú sientes. Basado en cómo te sientes, la segunda pregunta es, ¿qué necesito hoy para cuidarme adecuadamente? Esta pregunta es mucho más difícil, porque, hablo de mí, estaba siempre mucho más enfocado en qué necesitaban todos los demás de mí que qué necesito yo. Entonces, Ojo a esto, ¿eh? Sí, entonces en el principio muchas veces ni sabía qué escribir en esta pregunta. Ya, ahora lo hago todos los días hace mucho tiempo, entonces ya me sale. Y ya a veces ni lo escribo porque ya me lo sé, ¿no? Necesito dormir un poco más, necesito un abrazo de este familiar, necesito decir no a tal cosa. Ya lo sé, y sé identificar los señales de mi cuerpo con qué necesidad quiere transmitirme. Pero es con reflexión. Después la tercera pregunta es cómo puedes ser cariñosa conmigo mismo hoy, en vez de duro, autocrítica, etcétera, etcétera. Y este hábito a mí me ha servido mucho y lo sigo haciendo, aunque ya pienso que lo tengo bastante bajo control, pero para no caer en la trampa de decir yo ya lo sé todo. No. Cuidado, aquí salen muchas cosas. Han salido muchas cosas. Primero, el hábito, la palabra hábito, creo que eso es algo que, bueno, lo escuchamos en muchos podcasts, hay mucha lectura, hay muchos libros, pero practicarlo requiere de muchas cosas. Primero, requiere de una disciplina, que es lo que tú estás diciendo. O sea, un hábito no es una cosa que haces un día y haces dentro de otro mes. Bueno, puede ser un hábito mensual, pero un hábito mensual realmente no tiene ningún impacto. No. Entonces, para mí, un hábito es, como tú bien dices, diario. Y es, aunque tú creas que tienes esto controlado, esto es diario. Yo, por ejemplo, no lo hago esto. Una cosa que quizás sí que intente hacer más, porque yo sí que hago muchas reflexiones y, bueno, intento pues estar equilibrado, pero todavía sigo, como decía al principio, sin conocerme del todo. Entonces, creo que eso es algo que voy a intentar incorporar, porque creo que ya también tengo muy entrenada la disciplina. Entonces, creo que me veo con fuerza para hacerlo. Pero probablemente... ¿Para probar? Claro, tengo que probar, pero probablemente me encuentre en la situación de, bueno, hoy no lo hago. Entonces, pero creo que es muy interesante esto, es sí, porque creo que si no, nos empezamos a descuidar. Y como todo, en la vida, como cuando tú estás entrenando una carrera o cuando tú estás entrenando cualquier cosa, esto es constancia. Y esto para mí es algo que falta. Falta mucho, porque hay tantas cosas que al final... Esto es como cuando tú quieres elegir una película de Netflix, que hay tanto que al final apagas el ordenador y dices, no lo veo. Entonces, para mí ahí ha salido esta parte de la disciplina. Y otra cosa que sacabas, que es, oye, preocúpate por ti, cuidado. O sea, estamos muchas veces muy preocupados de lo que sucede a nuestro alrededor, pero también es por un tema de miedos. Es porque si no veo que está todo el mundo bien, yo no estoy bien. Esa es la excusa que ponemos, ¿no? O peor, que si yo no aseguro que todos tienen lo que necesitan, ya no me quieren. No, bueno, claro, pues claro, hay miles de excusas que te pones tú para no centrarte en lo que tienes tú y para no mirarte en tu interior, pero eso es un error. O sea, a mí cuando alguien me viene, es que me preocupo de que estén todos bien y tal, ojo, pues háztelo mirar, porque eso no está bien. Yo creo que para poder, si quieres hacer eso de verdad, volvemos otra vez al liderazgo. Igual tienes que parar tú y primero mirarte a ti para poder luego mirar hacia los demás. Si no, si tú estás cansado, si tú no descansas, no tienes la cabeza bien, ¿a quién vas a ayudar? No puedes dar de un vaso vacío. Claro. No puedes ayudar a nadie. Imposible. Y luego la última cosa de las que decías es el quererse, ¿no? O sea, muchas veces darse cariño. O sea, oye, y ahí pues corriges muchas cosas. Pues esta parte del síndrome del impostor, que está aquí constantemente, que todos nos dicen que yo no valgo, que esta sociedad, claro, va tan rápido y tal. Ahora quiero que hablemos un poco de la IA, aunque no es tu mundo, pero quiero que hablemos un poco de qué opinas tú de esto. Pero es como cada vez como más cosas, más velocidad y nunca tenemos tiempo de parar y decir, oye, que yo estoy aquí, soy una persona, he tenido un desarrollo, yo tengo mi familia, he conseguido un montón de cosas, pero nunca las valoro. Entonces, qué importante para mí todo esto que has dicho. En 3 preguntas, ojo lo que hay ahí. Ahí hay mucho trabajo a hacer. Lo sé, sí. Si lo sabes, ¿no? Lo sé, y es muy duro contestarlo si nunca lo has hecho. Pero te aporta un montón. Claro, por eso yo creo que lo interesante es hacerlo todos los días, porque al principio seguramente empezarás como con cosas muy abstractas. Sí. También porque no sabes muy bien cómo ubicarlo y porque también tienes esa propia vergüenza de decir, no quiero escribirlo, porque si lo escribo parece que queda ahí, ¿no? Sí. O quién soy yo para necesitar cosas. Claro. ¿no? Pero
aparecer un montón de tabús o miedos. Y recomiendo en el principio escribirlo, porque a veces el brazo toma control y escribe más que tú sepas. No sé si les pasa a ustedes. Sí, yo creo que sí. Muchas veces o sea, intentas al final, cuando tú estás, pues lo digo, lo intento explicar, como tenemos tantos inputs en la cabeza y tanta información, o sea, creemos que controlamos toda la información y que la ordenamos bien, pero no. Lo que hacemos es, al final, el cerebro muy listo. El cerebro lo que es, almacena para atrás y se queda con lo que le interesa y empiezan a aparecer los sesgos para poder... Entonces, claro, ahí ya... No, entonces hay que escribirlo, porque para mí es como, eso es la manera de sacarlo, ¿no?, de la base de datos, Sí. Lo dejas ahí y al final cuando tú lo estás escribiendo te ayuda también a ordenar un poco la cabeza y saber dónde lo tienes. Totalmente. Porque es que si no yo creo que no sabes muy bien, ¿no? Y aparecen cosas que no sabías que lo tenías dentro, Claro. generalmente. Hasta que ya se forma el hábito y ya lo puedes quizás hacer cuando estás limpiando los dientes por la mañana, ya te haces estas preguntas. Pero en el principio recomiendo escribirlas. Bueno, escribirlas, sí, esa es una. Y otra que hago, que parece que es un poco locura, ¿no? Hay muchas veces hablarlo, externalizarlo. Hay veces que a mí me ayuda eso. O sea, yo estoy pensando algo y tal, o sea, no hablarlo, no estar dando voces por la calle, pero sí, por ejemplo, en mi casa, pues a lo mejor estoy intentando hacer algo y lo intento externalizar hablándolo. Porque es otra cosa también. Para mí es como sacar de la cabeza el ruido. Sí. Este es el ruido constante que tenemos ahí. Y creo que sobre todo con la pregunta ¿qué necesito? En la relación de pareja ayuda mucho si lo puedes hacer así, en vez de asumir que el otro sabe cómo te sientes y qué necesitas en cada momento. Es que pero este ya es para otra conversación. Eso es otra conversación, es el dar por hecho cosas, pero no solamente en las parejas, es que en las empresas esto es un mal. Doy por hecho que tú has entendido, doy por hecho que el otro me va a venir, o sea... Pero si yo ni sé cómo me siento o qué necesito, ¿cómo lo puedes decir? Es que claro, es que son muchísimas cosas aquí lo que hay, pero bueno, yo aquí lo que haría es, pues, la recomendación creo que es bastante clara, relativamente sencilla y que está al alcance de todo el mundo, que la haga y que sobre todo que intente pues día a día ir mejorando y profundizando un poco más. Bueno, aquí queda esto. Quería preguntarte por tu opinión sobre la irrupción de la IA en nuestras vidas. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te afecta a ti? Si lo ves bien, mal. Y luego esto, ¿cómo está afectando también al liderazgo? Porque yo considero, bueno, esto es una hipótesis que tenemos nosotros en Sofira, que es los liderazgos van a tener que, ya lo era, pero ahora cada vez más van a tener que ir a lo humano, más que a lo tecnológico. Entonces, bueno, aquí hay como, se está abriendo un melón otra vez más interesante y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Sí. Déjame pensar un poco, porque yo creo que la tecnología en sí nunca es el problema, porque nos puede ayudar un montón y facilitar un montón de cosas en la vida, ¿no? Si lo usamos bien. Si otra vez más es algo para desconectarnos más de nosotros mismos y de unos y otros, ahí es donde veo el problema, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, por ejemplo, también ya ha venido una ola de donde la gente piensa que está conectado, pero de verdad son conectados a nivel humano, lo dudo, ¿no? Y hay un montón de documentales que también lo ilustran perfectamente, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial creo que puede pasar lo mismo. Si lo usamos para bien, perfectamente, ¿no? Pero que no olvidamos que somos seres humanos, que nos necesitamos mutuamente. También para regular nuestras emociones necesitamos contacto humano, empatía, etcétera, etcétera. Y que ningún robot o inteligencia artificial puede reemplazar por el momento. Hoy en día también lees como anécdotas, ¿no? Que gente que ya busca ayuda psicológica con ChatGPT, por ejemplo, y después pregunta, por ejemplo, dime dónde está el puente más alto de donde puedes saltar. Y la inteligencia artificial no sabe distinguir si es una pregunta peligrosa, ¿no? En este contexto, simplemente da la respuesta. Y así ejemplos que digo, qué peligro, ¿no? Si ya vamos a confiar a la inteligencia artificial con nuestros problemas más profundos y esta máquina no sabe todavía distinguir qué es qué, bueno, podemos desarrollarlo mejor, obviamente, perfectamente, pero yo creo que no podemos ignorar que también tenemos un gran reto para seguir humanizando el mundo.
cada vez más tecnología, guay, genial, porque nos facilita un montón de elementos de nuestra vida. No estoy nada en contra, al contrario, pero veo un gran desafío adelante. Bueno, hay un desafío muy grande para empezar, porque creo que en este año 2025 las principales búsquedas y el principal uso que se le está dando a ChatGPT es para consultas mentales. La gente joven y no tan joven está utilizando el agente pues para hacer sus consultas de, bueno, pues al final, pues como que te trata de una manera muy particular, al final como que te va dando la razón, parece que te conoce, te habla de una manera muy amigable, pero estamos, yo creo, delegando cosas de humanos, Sí. Que son las emociones, lo que tú decías, y cómo nos regulamos unos a otros en una máquina. Y una máquina, pues al final, une palabras. Esto es una cosa que une palabras y tiene ciertos contextos y te puede dar una respuesta que es bastante coherente y en algunos puntos incluso puede ayudar. Pero yo aquí sí que soy un poco escéptico con esto, Sí. porque, ojo, porque sí que somos humanos y yo creo que, como tú bien dices, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos sentir, necesitamos tocarnos, sobre todo para regular y hablando un poco de lo de antes. Y también para saber que no estamos locos. A veces darte cuenta que tú te sientes igual que yo o te ha pasado cosas igual que a mí y no soy la única. Entonces el concepto de la humanidad compartida yo creo que es fundamental para sentirnos parte de algo más. Y estoy completamente de acuerdo que hay una crisis de salud mental porque la gente ya no sabe encontrar ayuda de otras maneras, o les da miedo, o no tiene el dinero, o bueno, un montón de otras razones, o hay listas de espera y buscan alternativas. Son los más adecuados, no sé, pero están ahí, ¿no? Gratis y todo. Entonces, yo creo que más que nunca es importante el trabajo que hacemos, humanizando las organizaciones, asegurando que tenemos las conversaciones con atención, con cariño, con compasión. Sí, vamos, es que no te puedo decir nada, porque nosotros al final, un poco con el propósito que tenemos con Sofira, de hecho cuando lo definíamos, las primeras veces que hablábamos de esto era como humanizar el cambio. Al final nosotros, digamos que lo que queremos hacer es ayudar al tránsito de las organizaciones, a los profesionales, pues a que se adapten a un mundo conectado, hiperconectado que ya está, pero con una inteligencia artificial incipiente, y que esto pues va a traer grandes avances, mucha velocidad, pero sobre todo lo que vemos es, oye, cómo poder hacerlo de una manera en la que el humano está aquí, y ahí aparecen los líderes, sobre todo, porque yo creo que aquí la principal responsabilidad es de los líderes, porque el empleado que va a trabajar pues puede hacer, pero tampoco se le pueden descargar responsabilidades que no tiene. Entonces, por eso, para mí, la conversación esta que estamos teniendo de, oye, como líder, que sepas que hay una cosa por aquí peligrosa, pero que aquí yo creo que también hay otra cosa peligrosa, y que si estas dos cosas no están alineadas, hay peligro. Ya. Peligro para la organización, pero también peligro para ti, porque yo creo, y aquí es donde quiero ir, es si una persona no está bien regulada, no tiene el control de su vida, de sus cosas, yo tengo una hipótesis de que una tecnología como esta de este calibre no le va a ayudar. No, puede ser, es muy probable que no. Yo creo que nada reemplaza la conexión con uno mismo o la conexión con otros seres humanos. Quiero hacerte la última pregunta, que es otra recomendación, pero quizás más no tanto de manera interior para el líder o para la persona, sino de esta persona hacia otras personas, y normalmente en el mundo empresarial, un líder o un jefe que tiene que trabajar con un equipo y normalmente enfocado en un tema que es la confianza. Hay veces que se pierde la confianza y hay veces que se tiene que ganar, porque tú eres un nuevo líder y se tiene que ganar. ¿Qué recomendación harías a este tipo de personas? Porque hay muchas que están en esto y creo que es un tema muy importante que toca también mucho de lo que hemos visto, pero bueno, una recomendación en este aspecto. Puedes decir muchas cosas, pero quizás para simplificarlo un poco, creo que no hay nada más potente que pueda generar confianza es que pedir ayuda como líder. Si tú metes tu confianza en alguien, te muestras vulnerable y pides ayuda, yo creo que esto aporta mucho en el equipo. A veces como líderes pensamos que tenemos que tener todas las respuestas, o ¿no? Que yo no puedo pedir ayuda porque yo soy el líder. No, todo lo contrario. Mostrarse vulnerable, pedir ayuda, y es la manera más fácil de generar confianza, creo yo.
Sí, yo creo que también, pero no solamente hacia el equipo, sino creo que también con compañeros. Al final, yo creo que también hay como una competencia absurda en el cual, pues eso, no podemos mostrarnos vulnerables y creo que ahí yo que también creo que es lo primero que haría y luego una vez pidas ayuda y la gente te preste tu ayuda porque te la va a prestar, sí o sí, yo añadiría otra, que este es otro melón que podremos hablar en otro episodio, a ver. que es la coherencia. Ah, Porque si tú pides ayuda, luego te tendrás que mostrar coherente ante quien estás pidiendo ayuda, responsable y, ¿no? y mostrar esa confianza que te están mostrando a ti. Eso es otra, sí. da para otra cosa. Y tengo más, la gratitud. Si alguien te ayuda, también sé caballero en ese sentido, o como es el equivalente para mujeres, para decir gracias. Totalmente. O sea, es que yo creo Algo que... tan pequeño y tan importante como eso. Pues fíjate que es que yo creo que no se, o sea, se dice poco, gracias. Creemos que lo decimos más de lo que lo decimos, pero se dice muy poco. Entonces creo que ya eso es un paso importante. Bueno, Edith, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que ha estado muy interesante. Eres una mujer, como decía al principio, maravillosa, que dice las cosas de manera muy sencilla, temas muy complejos y que siempre te lo he dicho, me encanta la sonrisa que tienes y creo que eso es algo que ayuda mucho pues a transitar muchas veces cosas complejas y nada, pues simplemente agradecerte que hayas pasado por aquí. No, gracias. Gracias por tenerme, un placer estar aquí, y más en mi jardín. Estoy en el jardín de tu casa. Ya. Nada, gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como veis, un episodio diferente que hemos hablado de liderazgo, como decíamos al principio, pero de una manera más profunda, con temas muy grandes a tratar, con recomendaciones muy sencillitas. Y esta es un poco la línea que seguiremos en Sofira, así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.